¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos vinimos hoy dispuestos a recibir ese mensaje del Señor? Dile al que está a tu derecha o izquierda, concéntrate a recibir el mensaje del Señor. Concentrados a recibir el mensaje del Señor. Concentrados a recibir el mensaje del Señor. A Dios nuevamente le ha placido el día de hoy poder darme ese hermoso momento de compartir esta palabra que trae el Señor para todos nosotros. De verdad que es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes este mensaje. Tanta gente hermosa, siempre lo digo, a veces me intimidan. Tienen que venir un poquitico más normal. Bueno, vamos a sacar la Biblia, vamos a estar dispuestos, vamos a abrir nuestros corazones para que este mensaje pueda llegar y hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Como saben, estos son enseñanzas un poco, yo siempre lo he dicho, un poco raras, pero son necesarias. Esta enseñanza tiene por nombre el peligro de vivir una fe sin haber nacido de nuevo. Esto, me imagino que este título nunca lo han escuchado por ahí, pero esto se ve en muchas personas, en muchos lugares se ven este tipo de comportamientos. Una vida llena de fe, pero sin el nuevo nacimiento. Son preguntas que hacen que nazcan más preguntas, y eso es necesario para poder buscar de ese Dios verdadero. Quiero hacer una pequeña reflexión acerca de ese título, de muchas personas que dicen ser lo que no demuestran con el deber. Muchas personas que dicen de palabra ser, pero nunca lo demuestran con el deber de hacer, con el deber de ser, con el deber de la integridad. De verdad que esto está un poco raro, pero es así. Y sabemos que hay muchos lugares, aquí no hay personas de esas, gracias a Dios. Pero esto el Señor lo trae siempre para ser precavido y para poder ayudar a ese tipo de personas que a veces luchan con esa vida de fe y luchas, pero es que si no está el nuevo nacimiento, la lucha va a ser siempre contra nosotros mismos. Y es necesario poder entender eso. Quiero que vamos a sacar la Biblia, el teléfono, el que tengo al lado me va a enseñar. En Mateos 16:24, voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. De verdad que eso a veces nos golpea el ego, la humanidad, nos golpea a nosotros mismos, porque hay cosas que sabemos que no debemos hacer, pero por naturaleza de esta carne las hacemos. Y luego vienen esas luchas y consecuencias de nuestras acciones pecaminosas por no morir a ese viejo hombre. A veces vivimos en un mundo que nos entrena, y esto pasa todo el tiempo desde que nacemos, desde chiquitos. Nos enseñaron a luchar contra el éxito, que tenemos que ser siempre mejores, porque tenemos que aprender, estudiar, graduarnos y ser superiores, y tantas cosas que a veces salen de una verdad que es Cristo Jesús. Y muchos se dirán: ¿cómo así? Si estudiar es bueno, claro que estudiar es bueno. Si prepararse es bueno, claro que prepararse es bueno. Pero si no está Cristo en una nueva vida, todas esas cosas se vuelven como una esclavitud en nosotros, de querer siempre conseguir lo nuevo, de querer siempre conseguir lo mejor, y eso va a pasar y siempre va a salir algo nuevo y nunca vamos a estar suficientes, nunca vamos a estar llenos completamente.
Y eso pasa de que desde que nacemos nos enseñan a ser nuestro propio arquitecto, o sea, nuestro propio arquitecto de nuestra vida perfecta. Y eso hoy en día, y esto lo compartí hace meses atrás, de que en las redes sociales nos enseñan y nos moldean la vida perfecta de muchas personas que no es así. Y a veces nosotros empezamos a sentirnos frustrados porque no hemos logrado la casa que la logró X influencer en las redes sociales, o la familia perfecta, y tantas cosas que a veces nos enseñan que es lo que tenemos que hacer. Y yo les vengo a decir que si nosotros no nacemos de nuevo y tenemos a Cristo Jesús, vamos a llevar una vida hasta conociendo de Dios, inconstante, imperfecta, con problemas. Cristo hace que todo lo que pase sea para bien, ¿verdad? Aquellos que son llamados con propósito, y todos aquí tenemos un propósito, claro que yo sé que es así. ¿O no es así? Ah, bueno, están conmigo, ¿no? Yo sé que está un poquitico difícil la enseñanza, pero conforme vamos avanzando, vamos entendiendo. Pero es necesario saber esto. Desde que despertamos, el sistema en el que vivimos nos impone resultados, control, eficiencia. Nos enseña que la vida es una serie de variables que debemos alcanzar para ser felices. Si no tengo la casa que quiero, no soy feliz, o el teléfono o el carro, y empezamos a dar la felicidad, depende de lo que yo pueda hacer. Y aquí nosotros somos felices porque alguien nos amó primero y nos dio esta vida sana, llena de paz y tranquilidad. Esto se ve en todas las áreas de la vida, desde los cristianos hasta la vida secular. Pero en el corazón del mensaje cristiano existe una verdad que nos golpea con fuerza. Hemos confundido la seguridad con el control y la religión con la verdadera vida. Y aquí viene otro punto, la religión. ¿Sí están conmigo? ¿Sí estamos todos entendiendo? No hay sueño, no hay distracción, estamos concentrados en esto, ¿verdad que sí? Y si tienen sueños, podemos levantarnos, hacer unos ejercicios, una alabanza de júbilo y volvemos a sentarnos. Estamos para, de verdad que esta enseñanza a mí me reveló algo nuevo, y sé que nos va a revelar algo nuevo a todos nosotros. El peligro de vivir una vida sin haber nacido, una vida en fe, sin haber nacido de nuevo. Eso está poderoso, y abre esas preguntas que a mí me gustan mucho. El supuesto control de nuestras vidas. Y esto lo dije yo el domingo pasado, de que queremos tener el control del día de mañana, del futuro, y hacemos planes y todas esas cosas. Y sabemos que la vida en un segundo se puede acabar. Ahí es cuando nosotros y el país está en pleno proceso de entender que la vida depende de lo que ya Cristo dijo de nosotros. No depende de lo que podamos nosotros guardar, ahorrar o hacer. En realidad, vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esta vez voy a compartir los versículos yo aquí mismo rapidito con ustedes para que la enseñanza no se haga tan larga, porque es un poquito extensa. El supuesto control de nuestras vidas. En Gálatas 2:20 dice: en realidad también yo he muerto en la cruz con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Cuántos aquí entendieron ese versículo? Ahora vivo gracias a mi confianza en Él. No mi confianza en lo que yo pueda hacer. No mi confianza en lo que yo pueda tener o en cómo yo me pueda preparar. Mi confianza siempre va a estar en Él, en Él. Y en Él todo obra para bien.
¿Qué más podemos pedir o necesitar? ¿Qué pasa en estos momentos cuando hay personas que tienen fe, pero no han nacido de nuevo, no han entregado ese yo para que muera y nazca la dependencia de él? Empiezan a querer, conocen, saben, hacen, pero hacen la voluntad de ellos, conociendo de cómo hacer las cosas, y comienzan a llevar una vida difícil, se hace pesada. Tantas personas que vemos que llegan a ser cristianos y se apartan 5 años y vuelven otra vez y llegan peores, y es que no, así no lo hacen. Podemos ver que los religiosos conocían de la palabra, pero hacían lo que ellos les convenía hacer. Así nos pasa a muchas personas. Así me pasó a mí mucho tiempo. Conocí a un Dios, pero no quería morir a este viejo hombre. Quería hacer las cosas teniendo a un Dios como supervisor. Y así tampoco es. ¿Sí me entienden? La mayor barrera entre el hombre y Dios no es el pecado evidente, es la autosuficiencia. Creemos que si organizamos nuestra vida y planeamos el futuro, aseguramos nuestras posiciones y mantenemos un comportamiento moral aceptable, tenemos la vida bajo control. Y aquí hay muchas religiones que practican eso. Y es cuando digo que ellos hacen y saben y demuestran con acciones, con palabras, pero no viven lo que tratan de decir. No sé si me entienden. No viven. Y hay religiones, nunca me voy a nombrar doctrina, pero hay religiones que practican eso. Que dicen de que no se puede tomar, hay que vivir la vida en santidad, y salen y luego se van y borracheras y cosas así, y después el día de reunirse están otra vez reunidos, y eso no está bien, no está bien. Pero eso pasa porque no hemos muerto a ese viejo hombre lleno de placeres, de deseos, de querer satisfacer la carne, lo que quiere la carne. Y les digo, cuando uno muere a esa carne y a esos deseos, más nunca uno vuelve a ser igual. Lo digo con experiencia. Lo digo porque me pasó. Esto es algo poderoso, por eso debemos morir a esta carne. Seguimos. Pero la verdad es que no controlamos nada. Podemos planificar los próximos años, pero no podemos controlar el siguiente minuto. La vida cristiana, en su esencia más real, es reconocimiento de que somos seres limitados, intentando vivir una existencia y una vida eterna. Intentar añadir a Dios como un complemento para que nuestros planes funcionen mejor es la mayor estafa que nos han podido enseñar. Usar a Dios como el que le digo para que me ayude, pero yo sigo haciendo lo que quiero hacer. La mayor estafa que nos han podido enseñar en estos días. Dios no vino a mejorar tus planes. Dios vino a exigirte que mueras a ellos para que los suyos puedan nacer en ti. Hay muchas personas que buscan a Dios para mejorar lo que ellos quieren hacer. O buscan a Dios para que lo que ellos quieren hacer de ese carro, Dios se lo cumpla. De esa casa, y comienzan a buscar a Dios por algo que la carne está necesitando. Y no es lo correcto. Buscamos a Dios porque ya Él murió por mí y me lo ha dado todo en esta vida. Y si Él está conmigo, nada necesito. Todo será añadido buscando su reino y su justicia. Todo será añadido. Y esto pasa mucho porque nos hemos acostumbrado, y es lo que se está enseñando hoy en día,
Qué bonito es poder saber de que yo voy a prepararme, voy a ser un profesional, pero confiando en que Él ya dio todo por mí. Y lo que hago es en agradecer y ser ejemplo para los demás. Tampoco es ser más que los demás, porque cuando eso está, que aquí lo vamos a ver más adelante, eso entorpece también las vidas de otras personas. Si estamos aquí todos, esta enseñanza yo la venía anoche, como ustedes saben, yo me la mantengo solo y siempre estoy hablando solo, y entré en mi conversación y me empecé a recibir esto y dije, bueno, de verdad, ¿por qué tantas personas que dicen que son de fe no demuestran lo que hablan? Y claramente podemos ver por qué pasa eso. El nuevo nacimiento es necesario, como lo dijimos el domingo pasado, se lo dijo a Nicodemo, o sea, es necesario, hay que volver a nacer. Y no es volver a nacer de nuestras madres. Diferencia entre la religión y la vida eterna. Casualmente tuve un momento de debate con una persona que me decía que era de cierta denominación y me decía cuál era mi denominación. Y yo decía, yo soy hijo de Dios cristiano que vive la palabra, que cree en Él y mi vida está entregada a Él. Sí, pero ¿cuál denominación? Hijo de Dios. No tengo denominación. Yo no necesito hacer un paréntesis, yo necesito que vean a Cristo en mí. Lo demás, eso comienzan a agregarlos y comienzan a hacerse, se discrimina uno con otro, cómo se viste, cómo habla, y que aquí, que allá, que imágenes, y comienzan a caer en discusiones que no llevan a edificación. Y como somos sabios, aquí todos somos sabios, sabemos que en discusiones nos vamos a caer y vamos a dar un mensaje. Y ella recibió ese mensaje y dijo, no sé de qué denominación eres, pero me gusta cómo hablas. Recibo eso. Y no era de lo que yo soy, pero recibió el mensaje, recibió a Jesús. Es lo que importa. Ya de ahí se encarga el Espíritu Santo de comenzar. Ya uno sembró la semilla y eso queda ahí y comienza en la mente a hablar hasta que agarre el camino. Somos sembradores, ¿verdad que sí? Sembradores. Entonces la diferencia entre la religión y la vida eterna. Podemos ser expertos en la religión, podemos conocer todas las reglas, asistir a los lugares, a todos los lugares, usar el lenguaje correcto, proyectar una imagen de integridad. Pero esto es peligroso. Puede ser un cristiano ejemplar y al mismo tiempo estar vacío. Es cuando digo de que son personas que saben, conocen, viven de fe, pero no han vuelto a nacer. Y al final del tiempo, cuando llegan que la carne quiere esos deseos y no puede complacerlo, comienza ese vacío. Yo lo pude experimentar. Yo estuve en un país donde se pueden conseguir muchas cosas y al momento me sentía bien. Al momento estaba contento porque tuve cosas que aquí jamás se podían tener tan rápido. Y luego al año siguiente salió el nuevo y uno comienza a ver que la vida no está basada a lo que yo pueda conseguir, así sea lo más caro. Y comienza en ese vacío. En algún momento hay cosas que Dios permite y no es para destrucción, es para ver y comprender cómo es que es la vida sin Cristo, para poder dar una enseñanza a base de lo que viví, no de lo que pude leer o lo que pude escuchar, de lo que pude vivir. Ahí es cuando la enseñanza llega más a nuestra vida. Entonces podemos ser expertos en religiones, podemos conocer todas las reglas, los mandamientos, lo que dijeron los profetas, y pare de contar. Asistir a todos los lugares, usar el lenguaje correcto, proyectar una imagen de integridad, pero esto es peligroso. Podemos ser cristianos ejemplar y al mismo tiempo estar vacíos. Yo he visto noticias de cristianos que se han quitado la vida.
Yo pude ver a una persona, la conocí la persona, fui con la persona a la iglesia que me buscó y me invitó y se suicidó. Y era ejemplar, tenía una familia, siempre lo vieron con sus hijos, la esposa, nunca le faltó nada y se quitó la vida. No es que te estoy diciendo algo, es que yo conviví y compartí con esa persona. Y hablaba con esa persona y me decía la Biblia que ha hecho, pero por dentro al final estaba vacío. Es necesario volver a nacer. Es necesario. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 4 al 5. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sin sueño. Bueno, hoy los veo concentrados. Es que cuando uno trae enseñanzas así medio extrañas, uno como que, ¿qué es eso? No entiendo, pero quiero saber. Y es cuando a mí me gustaba cuando mi pastor me dejaba así, con la necesidad de querer, como se pone a veces el hermano Bishimor, que quiere buscar y se pregunta y eso es lo que quiero yo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, despertar la necesidad de buscar de bajar ese mar oscuro, profundo, donde hay cosas que pocos pueden ver. Entonces, 2 de Timoteo 3, del 4 al 5, dice así: no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Y lo dice la palabra de Dios. No te hagas amigo de esa clase de gente, de esos religiosos que conocían a la perfección la palabra de Dios, la enseñaban. Eso eran esas personas que predicaban la palabra de Dios sin haber vuelto a nacer. Y eran religiosos. Vestían túnicas y se ponían a enseñar en las esquinas y oraban y era el Dios, pero en la naturaleza humana. Y hoy en día todavía hay lugares que predican a Dios en la naturaleza humana, en esa vida de la fe, pero sin volver a nacer. Y es por eso que hay tantas divisiones en la familia de Cristo, en la iglesia de Cristo. Cuando comenzamos a predicar, a enseñar un Dios basado en lo que mi carne quiere decir, vienen divisiones, contiendas, problemas, nunca hay unidad. Pero cuando predicamos a Cristo Jesús en este nuevo nacimiento, ahora Él está en mí y no yo, comienzo a predicar de la unidad, comienzo a predicar de que no vean que nadie es más grande, sino Cristo es el grande. Buscar el amor, buscar la hermandad, buscar ser solidarios unos con otros, amarnos unos con otros. Y ahí es cuando vemos, de verdad, me están enseñando a un Cristo lleno de amor. Así como también hay lugares que predican la condenación, el infierno, la muerte, el miedo, y te hacen buscar a Cristo por miedo. Tampoco es correcto. Yo te puedo hablar de una exhortación, pero es tanto el amor que Cristo nos tiene que queremos ver abrazar esa exhortación porque me está dando lo que necesito. Pero cuando alguien predica una exhortación basada en lo que mi carne, en que quiero que hagan, quiero que conozcan a Dios por mi fuerza, porque me molesta y comienzo a tirar fuego del infierno, la gente comienza a llegar a Dios, pero por miedo a que se van a ir al infierno y comienzan a tener una vida temerosa y asustado y comienza la ansiedad y comienzan, no. Cristo demuestra que también hay consecuencias malas por tener acciones malas por esta carne, pero Él te enseña que en Él está la vida eterna. En Él ni la muerte te va a separar de Él. Entonces aquí lo necesario no es tener miedo, es buscarlo, es morir a ese miedo, a esa carne, para poder llevar esa vida
eterna en Él. No sé si me están entendiendo. La religión es una estructura externa que busca satisfacer nuestras necesidades de seguridad. La fe es una ruptura interna. La fe no es un refugio para sentirnos bien. Es el lugar donde el yo es destruido, mientras tu vida gire en torno a tus necesidades, tus deseos, tu necesidad del éxito, no estarás viviendo en el reino, estarás viviendo en tu propio reino, donde tú eres el Dios, donde la paz depende de las cosas que salgan como tú quieras. ¿Cuántos aquí me entienden? Volvemos a repetir, veo caras que no entendieron. Vamos a volver a repetir. La religión es una estructura externa que busca satisfacer nuestras necesidades de seguridad. La fe es una ruptura interna. La fe es una ruptura interna. La fe no es un refugio para sentirnos bien. No sé si me entienden. En lugar del yo es destruido mientras tu vida gire en torno a tus necesidades. O sea, la fe lo que hace es destruir ese yo. La ruptura de lo que yo pueda o yo quiera hacer. Por eso me dice que la fe es la ruptura interna. ¿La fe qué es? ¿Quién me puede decir qué es la fe? Lo que dice la Biblia, ¿qué es la fe? La certeza. Ahí dice algo que la fe es de lo que yo pueda hacer como persona. ¿No? Es lo que se espera de en quien confío. Nos dice que la fe es de lo que yo pueda hacer, o yo pueda estudiar, o yo pueda prepararme, o yo pueda orar, o yo pueda guardar. No, por eso es la ruptura interna en nosotros. Destruir ese yo para que nazca el depender de Jesús. Y ahí entonces la fe comienza a ser una fe verdadera. Depender 100% mi vida en Cristo Jesús. Ahora yo espero lo que no puedo ver, pero sé que ya Él lo hizo por mí. No sé quién me está entendiendo. Yo sé que está un poquito, y si le quedan preguntas, pueden guardarlas y pueden anotarlas, porque aquí hay mucha revelación que cada uno tiene por buscar. Entonces, mientras tu vida gire en un entorno a tus necesidades, tus deseos, tu necesidad del éxito, no estás viviendo en el reino, estás viviendo en un reino propio donde tú eres el Dios y donde la paz depende de cómo las cosas te salgan. Vamos a leer Mateo 6:24. A mí me gusta compartir el mensaje, pero siempre con el soporte bíblico. Si no hay soporte bíblico, el mensaje sencillamente se fue. Debo siempre soportar lo que aquí se enseña. Mateo 6:24 dice así la palabra de Dios: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo al Dios y al Dios de la riqueza. Entonces, ¿cómo yo voy a querer hacer lo que yo quiero, pero también voy a hacer lo que Dios hace? No se puede, no hay manera, no existe. Eso es por eso que vienen los problemas y me voy de la iglesia y después regreso y me vuelvo a ir y se nos pasa la vida tratando de conocer. Y es que lo que debemos es morir para que Dios habite en mí. ¿Sí estamos todos? ¿Cómo ven la enseñanza? ¿Está bien? Está un poquito raro, ¿verdad? Yo sé. Pero eso es lo bueno de aquí, que llega palabra nueva, fresca. No palabras que siempre hasta escuchamos en la radio. Es algo nuevo. Ese vino nuevo.
que todos piden, ¿verdad que sí? La paradoja de la victoria. El mundo nos dice que ganamos cuando acumulamos, ¿verdad que sí? Cuando agarramos la casa o compramos el carro nuevo, hacemos una fiesta y celebramos. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado, ¿verdad? ¿O no es así? Claro que es así. Más recursos, más prestigio, más control y sin darnos cuenta que nos volvemos esclavos de lo material. Mientras más tengo, hasta me creo más poderoso, porque tengo más dinero, tengo más capacidad de poder adquirir cosas que otros no lo pueden hacer. Ahora yo les hago aquí una pregunta. ¿Cuántos aquí de ustedes tienen recuerdos en su memoria de cuando eran niños y no tenían nada y eran felices? ¿Verdad que sí? Podemos ver que la felicidad no estaba en lo que yo podía hacer o tener. Sencillamente vivir confiando. Cuando éramos niños confiábamos en nuestros padres, ¿verdad? No había responsabilidades, no había compromisos y éramos felices. Ahora que estamos adultos, vivimos esclavos de lo que podemos hacer. Pero si nosotros nos hacemos como niños, como dice la palabra, y comenzamos a vivir como niños confiantes que ya Cristo pagó todo y en Él está seguro todas las cosas, podemos gozar de esa felicidad que también gozábamos cuando eran niños. Pero este mundo nos enseña a ser esclavos de las cosas materiales. ¿Sí me entienden? Yo sé que aquí estoy tocando esta memoria de las personas. Hay cosas que yo no voy a poder entender, pero hay recuerdos que el Espíritu Santo toca y es cuando comprendemos lo que me están diciendo. Yo no tengo el poder de hacer eso, pero el Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes sí tiene ese poder y comienza a edificar ese templo. Si están conmigo, entonces seguimos. El mundo nos dice que ganamos cuando acumulamos más recursos, más prestigio, más control y sin darnos cuenta nos volvemos esclavos de lo material. Pero el Evangelio, sin embargo, nos dice algo que desafía toda lógica, todo lo que el mundo nos ha querido enseñar. Y muchos se dirán, ¿cómo así? ¿Se lo puedo compartir o lo puedo guardar para otra enseñanza? ¿Ustedes qué quieren? Hace falta, ¿verdad que sí? Entonces el Evangelio, sin embargo, nos dice algo que desafía toda lógica humana. Ganas cuando lo sueltas todo. No depende de nada, no dependemos de nada material, físico, sino de la eternidad en Cristo Jesús. Voy a repetir. El mundo nos enseñó a que mientras más tenemos, más feliz somos, mientras más control tengo de mí, mientras más tengo dinero, más seguro estoy. Pero Cristo nos enseñó en el Evangelio que tenemos más cuando soltamos todo eso que nos afana, todo eso que nos hace esclavos. Yo conozco personas que trabajan, y es que no es que sea malo, pero es que no fuimos diseñados para trabajar 24 horas. Ahí vienen enfermedades y tantas consecuencias por decisiones propias, por querer tener más, por querer guardar más. Y mientras más dependamos de Él, más seguros vamos a estar. Mientras más soltemos todas las cosas que me quieran hacer esclavo, más seguro voy a estar. Entonces, seguimos. Ganas más cuando soltamos todo y no dependemos de lo material, sino de la eternidad en Cristo Jesús. La victoria de la que habla la Biblia no se mide por lo que podamos lograr, sino por lo que hemos sido capaces de rendir. Es
es una enseñanza que impacta nuestra vida porque nos confronta con el miedo. Tenemos miedo de que si dejamos de controlar toda nuestra vida, todo se derrumbe. Pero Dios permite que el caos entre en nuestra vida, el fracaso, las pérdidas, las incertidumbres, precisamente para quitarnos el suelo que pisamos. Solo cuando ya no tenemos nada, es que podemos, solo cuando ya no tenemos nada en qué apoyarnos, descubrimos que el único apoyo real, firme, inmovible, es Cristo Jesús. Es lo que pasó en la tragedia. Ya cuando no tuvieron nada, porque todo se les fue quitado, es cuando dicen, es Cristo. Y son cosas que se permitieron para poder saber de quién depende mi vida. Ahora todas esas personas comparten mensajes, Cristo me guardó, gracias a Dios, porque yo fui salvo y esa gente, lo que es Cristo. De verdad que esto es poderoso. Yo me lo pongo a compartir y me llena, me edifica, porque es una verdad. Es una verdad que todos vivimos, de querer tener lo mejor para nuestros hijos. Pero lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es que conozcan a Cristo. Y en Él todo será añadido. Tantos fracasos y problemas que hemos tenido nosotros de jóvenes por no conocer la verdad, sino conocer una supuesta verdad terrenal que nos vuelve esclavos. Pero esta hermosa tarde ya, Cristo nos está enseñando esa verdadera vida nueva en Cristo. Entonces, Jesús, vamos a leer Mateo 20, del 25 al 26. ¿Cuántos están conmigo? Ya falta una horita más, así que no se vayan a preocupar. Hay que reírse, ¿verdad? Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben lo que gobiernan a los pueblos, se portan como sus amos. Otra vez. Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine a dar mi vida por salvación de muchos. Yo quiero saber si aquí, yo sé que aquí hay personas que han visto lugares donde el servicio es hacia una persona o el líder de ese lugar. Y eso tampoco es lo correcto. Aquí hay algo aquí que me gusta mucho y es ver cómo todos nos servimos a todos. Uno te da el café, el otro el agua, un abrazo, un amor, la pastora ayuda, el pastor aquí. Y somos una familia. Aquí no hay rangos. Aquí el rango alto está allá, en ese reino eterno, Cristo Jesús. Y nosotros somos esa familia que modelamos ese Cristo. Modelamos ese Cristo que está en nosotros. No sé si